Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin vídeo, eh? Últimamente la verdad es que no estoy teniendo tanto tiempo como quisiera para poder hacer vídeos, pero bueno, otro de los principales problemas que me encuentro es dónde grabar. ¿Grabaré aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? Decidme el sitio que más os gusta y ahí me pondré a grabar el siguiente vídeo. Pero bueno, hoy es un vídeo cortito y os vengo a hablar un poquito de los preparativos antes de ir a Japón. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? ¿Qué es lo que deberíais de llevar? Y una vez que estéis allí, ¿qué es lo más importante que tenéis que tener? Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que deberíais de llevar como algo muy importante, por lo menos visto desde el punto de vista de España? Betadine, muy importante, allí no hay. El betadine que tienen allí no es betadine, es yodo, y ese yodo contiene alcohol, y como os lo echéis en una herida, va a escocer mucho. Hacedme caso que escuece. Colacao, sí, colacao. Porque en Japón tienen cacao, pero el sabor no es tan rico como el del colacao, por así decirlo. Y además allí lo hacen con agua, no con leche, lo cual es bastante peculiar. Y por último, buscad el caballo, será vuestra mejor solución. Y en el caso de algunos, pues el elefante. Respecto a los preparativos antes de ir, tenéis que tener en cuenta que si vais como estudiantes tenéis que preparar todo con 6 meses de antelación. Si vais con la Working Holiday Visa, pues unos 3 meses más o menos es lo que os tardarán. Y si vais con otra visa, pues ni idea. No tengo todavía datos de ello. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta antes de ir es llevaros un fondo monetario de unos 1000-2000 euros por lo menos para sobrevivir, por si acaso, en caso de emergencia y que os pasara algo, que tengáis de dónde tirar. Es muy fácil encontrar trabajo allí, es muy fácil moverse allí y es muy fácil encontrar estancia provisional, por así decirlo. Pero nunca viene mal tener un seguro. Una vez que estéis en Japón, depende de la zona en la que os mováis, pues vais a tener que utilizar esta para la zona de Tokio o esta para la zona de Kansai. Las dos, aquí las veis, Asuika y la Icoka. Son las tarjetas de tren y de autobús. Esto os puede salvar un montón de aprietos si no tenéis ni idea de leer los kanji, no podéis leer a qué estación tenéis que ir ni nada. Entonces simplemente os sacáis una de las tarjetas, pasáis por la máquina y ya estará todo listo. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que cuando vas a un supermercado a Japón, pues las cosas tienen un precio diferente. Hay algunas cosas que vais a encontrar muy caras y otras cosas que vais a encontrar muy baratas con respecto a vuestros países de origen. Por ejemplo, la fruta es muy cara. La carne también es muy cara. Y el pescado, bueno, ahí anda más o menos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento que haya sido tan cortito, pero es que ando muy falto de tiempo, la verdad. Entre volver a dar clases de japonés y demás, ha sido un poquito caótico con los horarios. Tengo ahí a mis alumnos un poquito desperdigados y me queda muy poquito tiempo libre para mí a lo largo de la semana. Pero bueno, shikata ga nai, ¿eh? Dejadme en los comentarios dónde os gustaría que grabara, sobre todo para no tener siempre la misma visión del sofá aquí detrás. Y bueno, poquito a poco iré enseñándoos más material porque tengo bastante preparado aquí en la libreta. Pero bueno, el problema es lo de siempre, la falta de tiempo. Aquí tengo ya, por ejemplo, todo el planning del próximo mes. Y por aquí el siguiente. Los deberes los tengo hechos. El problema, como siempre, es la falta de tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo breve, un poquito también a modo informativo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ah, se me olvidaba una cosa, algo que me ha sido bastante curioso, y es que la reacción de la gente respecto a mis vídeos
He grabado un vídeo con mi jefe borracho y ha tenido más visitas que otro vídeo que me he currado más. Así que, ¿qué es lo que falta ahí? ¿Japoneses? ¿Hablar en japonés? ¿Alcoholizarme? Decidme qué fue lo que os gustó de ese vídeo, porque no lo entiendo, la verdad. Ahora sí, nos vemos. Chao.